La voz fría me sobresaltó. Sal de mi casa, no eres mi hija. Parada frente a mí estaba mi madre, su cara roja de ira, su voz resonando con puro desdén. Sostenía un cuchillo de cocina en sus manos temblorosas. La punta apuntaba directamente a mí. Tragué fuerte, mi pulso acelerado. La había visto antes, incluso molesta, pero nunca así, nunca amenazando. Mamá, por favor, cálmate, dije dando un paso atrás lentamente. No estoy tratando de discutir contigo, hablemos de esto, pero su expresión no se suavizó. En todo caso, su agarre en el cuchillo se apretó. No eres más que un parásito, escupió sus palabras, cortando más profundo de lo que cualquier espada podría. Todo lo que has hecho es drenar a esta familia seca. Sentí que mi garganta se cerraba, pero me mantuve firme. He estado pagando más de la mitad de los gastos del hogar. Mamá lo sabe. Ella no respondió, en cambio sacudió la cabeza con incredulidad. Sus labios se curvaron en una sonrisa amarga. ¿Crees que eso compensa todo? Ni siquiera perteneces aquí. Sabía que no debía responder con ira, en cambio traté de razonar con ella. No estoy aquí para pelear, estoy aquí para ayudar a papá. ¿Sabes que nos necesita ahora mismo? Ante la mención de mi padre, sus ojos parpadearon, pero la hostilidad no abandonó su rostro. No te necesita, me tiene a mí. No tuve la energía para recordarle lo poco que había estado haciendo por él. Mi padre había sufrido un derrame cerebral hace meses, dejándolo parcialmente inmóvil. Desde entonces, yo había sido el que lo cuidaba, haciendo malabarismos con mi trabajo remoto con el cuidado. Mi madre, mientras tanto, pasaba sus días comprando o reuniéndose con sus amigos, dejándome las responsabilidades. Respiré profundamente. Mamá, ¿podemos dejar esto de lado por ahora? Centrémonos en papá, él nos necesita. Ella soltó una risa aguda, bajando ligeramente el cane. Concéntrate en papá, no actúes tan noble. Solo estás aquí porque crees que puedes tomar el control. Eso no es verdad, dije, mi voz temblando. Estoy aquí porque me preocupo por él, me preocupo por esta familia. Su risa se detuvo abruptamente y su mirada se endureció. Familia, no te atrevas a sermonearme sobre la familia. Nunca has entendido lo que significa sacrificarse. Apreté los puños a mis costados, obligándome a mantener la calma. Estoy tratando de hacer las cosas funcionan, pero no puedo hacerlo sola. Mamá, no deberías estar aquí en absoluto, espetó dando un paso más cerca. Si eres tan infeliz, ¿por qué no dejas las palabras colgando en el aire entre nosotros? Por un único sonido, era el tic-tac del reloj en la pared. Sentí el peso de su ira presionándome, pero también sentí algo más, con más claridad. Tal vez tengas razón, dije en voz baja, tal vez necesito irme. Su expresión cambió como si no hubiera esperado que estuviera de acuerdo. Bien, dijo, su voz goteando venenosa. Lee, no regreses. Asentí lentamente, retrocediendo hacia el pasillo. Pacaré mis cosas, dije, pero me llevaré a papá conmigo. Sus ojos se abrieron y por un momento vi algo parpadear en su rostro, miedo tal vez o arrepentimiento, pero se fue tan rápido como vino. No harás tal cosa así. O se queda aquí, se queda conmigo, dije con firmeza. Dejaste en claro que no quieres cuidar de él. No puedo dejarle. Así su agarre en el cuchillo se aflojó y dio un paso de vuelta. Por primera vez parecía insegura. Aproveché la oportunidad para retirarme a mi habitación, cerrando la puerta detrás de mí. Mis manos temblaban mientras agarraba mi teléfono y llamaba a un trabajador de Co que tenía conexiones en bienes raíces. Necesitaba encontrar un lugar para mi padre y para mí, en un lugar seguro donde pudiéramos comenzar. Los siguientes días fueron un borrón de empaque y hacer arreglos. Mi padre, aunque frágil, insistió en ayudar en lo que pudo. Estás haciendo lo correcto, Camila, dijo, su voz llena de tranquila convicción. Estoy orgulloso de ti. Sus palabras me dieron fuerza, incluso cuando la tensión en la casa se volvió insoportable. El humor de mi madre oscilaba entre un silencio helado y arrebatos explosivos. Me acusó de abandonarla, de tratar de arruinar su vida, pero me negué a participar. Mi enfoque estaba en sacar a mi padre y a mí de manera segura. Finalmente llegó el día de la mudanza. Mi madre se había ido a su clase de baile semanal como siempre hacía los miércoles. Nos dio el tiempo suficiente para cargar nuestras pertenencias en el camión de mudanza, irnos antes de que regresara. Como I drove away from the house, my father reached over and squeezed my hand. Gracias, Camila, dijo, por todo. Asentí, incapaz de hablar más allá del nudo en mi garganta. Esta fue la elección correcta. Estábamos dejando atrás años de dolor y comenzando un nuevo capítulo. Pero cuando nos detuvimos en el camino de entrada de nuestro nuevo apartamento, una sombra de duda se apoderó de mi mente. ¿Mi madre nos dejaría ir tan fácilmente? Durante las siguientes semanas, mis temores se confirmaron. Me llamaba sin cesar, exigiendo saber dónde estábamos y acusándome de traición. Cuando bloqueé su número, ella encontró otras formas de comunicarse, incluso apareciendo en mi lugar de trabajo una tarde. Tuve que pedirle a seguridad que la escoltaran fuera. A pesar del caos que ella trajo a nuestras vidas, mi padre y yo comenzamos a adaptarnos a nuestra nueva rutina. Nuestro apartamento era amplio y luminoso, con vistas al horizonte de la ciudad. Fue un nuevo comienzo y por primera vez en años sentí una sensación de paz.
Pero esa paz se hizo añicos una mañana cuando recibí una llamada inesperada del hospital. Mi madre había sido ingresada tras desplomarse en casa. Los médicos dijeron que estaba desnutrida y sufría de ansiedad severa. La culpa me asintió, pero recordé todo lo que ella nos había hecho pasar. ¿Deberíamos visitarla?, le pregunté a mi padre vacilante. Sacudió la cabeza. Ella ha tomado sus decisiones, Camila. No podemos seguir poniéndonos en peligro por alguien que no se preocupa por nosotros. Sus palabras fueron duras, pero ciertas. Aún así, no podía deshacerme por completo del sentido de responsabilidad que sentía. Después de todo, ella era mi madre, y a pesar de todo, una parte de mí todavía esperaba la reconciliación. Los días se convirtieron en semanas y la condición de mi madre mejoró. Dejó el hospital y se mudó a un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Ella se acercó varias veces, se disculpó y pidió una reunión, pero cada vez dudé. ¿Podría confiar en ella o nos haría daño otra vez? Una noche, mientras mi padre y yo estábamos sentados en el balcón de nuestro apartamento contemplando la puesta de sol, se volvió hacia mí con expresión pensativa. ¿Alguna vez pensaste en perdonarla?, preguntó. Consideré su pregunta cuidadosamente. A veces, admití, pero el perdón no significa volver a ser como eran las cosas. Significa dejar de lado la ira y el dolor, y no estoy seguro de estar preparado para eso todavía. Él asintió, con la mirada distante. Decidas lo que decidas, te apoyaré. Cuando el sol se ocultó tras el horizonte, sentí una sensación de calma que me invadió. El viaje que tenía por delante no sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo sentí esperanza. Esta era nuestra oportunidad de reconstruirnos, de crear una vida libre de miedo y llena de amor, y estaba decidido a aprovecharla al máximo. Las semanas siguientes trajeron más cambios de los que esperaba. Mi padre, aunque todavía frágil, empezó a aceptar su nuevo entorno. Decoramos nuestro apartamento juntos, colgamos fotografías y agregamos plantas en los alféizares de las ventanas. Cada día construimos algo nuevo, una sensación de hogar que había faltado durante tanto tiempo. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, mi teléfono vibró con una llamada de un número desconocido. Dudé antes de responder, temiendo que pudiera ser mi madre. En cambio, era un abogado. Mi madre ha presentado una demanda exigiéndole apoyo económico, explicó el abogado. Ella está diciendo que la abandonaste. Sentí que se me helaba la sangre. Después de todo lo que había hecho, todavía estaba encontrando maneras de manipularnos. Ella está pidiendo un porcentaje de sus ingresos, citando angustia emocional. Le di las gracias al abogado y colgué, volviéndome hacia mi padre con un suspiro de cansancio. Ella no va a parar, ¿verdad?, yo dije. Sacudió la cabeza. Probablemente no, pero hemos llegado demasiado lejos para dejar que ella nos arrastre hacia abajo. Con su apoyo, decidí luchar legalmente. El caso se prolongó durante meses, durante los cuales las acusaciones de mi madre se volvieron cada vez más extravagantes. Ella afirmó que le había robado, que había obligado a mi padre a irse. Pero las pruebas estaban de mi lado y finalmente el caso fue desestimado. El alivio fue palpable, pero vino acompañado de un gran pesar. La división entre nosotros parecía irreversible. Cuando terminó la batalla legal, me encontré reflexionando sobre lo que realmente significaba el perdón. ¿Podría perdonar a alguien que no mostró ningún remordimiento? ¿El perdón requirió reconciliación? ¿O podría ser simplemente una forma de liberarme del peso del pasado? Una noche, mientras estaba sentado con mi padre viendo una película antigua, se volvió hacia mí con una suave sonrisa. Has hecho mucho por mí, Camila. Más de lo que jamás podría haber pedido. Espero que tú también te estés cuidando. Sus palabras permanecieron conmigo mucho después de que terminó la película. Durante mucho tiempo me había centrado en cuidarlo, en sobrevivir al caos que mi madre había causado. Pero ahora, por primera vez, comencé a pensar en lo que quería para mi futuro. Decidí inscribirme en una clase de cocina, algo que siempre quise probar pero para lo que nunca había tenido tiempo. El primer día fue angustioso, pero mientras cortaba verduras y aprendía nuevas técnicas, sentí una sensación de alegría que no había experimentado en años. Fue un pequeño paso, pero fue mío. Mi padre me animó en cada paso del camino. Te estás reencontrando a ti mismo, me dijo una noche mientras yo practicaba una nueva receta en casa. Es hermoso verlo. Los días se convirtieron en meses y nuestras vidas adoptaron un ritmo pacífico.
Los intentos de mi madre de comunicarse con nosotros se hicieron menos frecuentes y, finalmente, cesaron por completo. Escuché a través de conocidos mutuos que ella se había mudado fuera de la ciudad y había aceptado un trabajo de medio tiempo para llegar a fin de mes. No era la vida que había imaginado para sí misma, pero sí la que había elegido. En cuanto a mi padre y a mí, continuamos construyendo una vida llena de alegrías tranquilas y momentos compartidos. Ya no estábamos simplemente sobreviviendo, estábamos viviendo. Y por primera vez en mucho tiempo eso fue suficiente. Mi madre ha presentado una demanda exigiéndole apoyo económico, explicó el abogado. Ella está diciendo que la abandonaste. Sentí que se me helaba la sangre. Después de todo lo que había hecho, todavía estaba encontrando maneras de manipularnos. Ella está pidiendo un porcentaje de sus ingresos, citando angustia emocional. Le di las gracias al abogado y colgué, volviéndome hacia mi padre con un suspiro de cansancio. «Ella no va a parar, ¿verdad?», yo dije. Sacudió la cabeza. «Probablemente no, pero hemos llegado demasiado lejos para dejar que ella nos arrastre hacia abajo». Con su apoyo, decidí luchar legalmente. El caso se prolongó durante meses, durante los cuales las acusaciones de mi madre se volvieron cada vez más extravagantes. Ella afirmó que le había robado, que había obligado a mi padre a irse, pero las pruebas estaban de mi lado y finalmente el caso fue desestimado. El alivio fue palpable, pero vino acompañado de un gran pesar. La división entre nosotros parecía irreversible. Cuando terminó la batalla legal, me encontré reflexionando sobre lo que realmente significaba el perdón. ¿Podría perdonar a alguien que no mostró ningún remordimiento? ¿El perdón requirió reconciliación o podría ser simplemente una forma de liberarme del peso del pasado? La noche hasta él porque hablaron por teléfono, y él dijo que se sentía mal y estaba estresado por su intenso programa de residencia. Ella dejó todo para cuidarlo. Ayudó a limpiar su casa y le preparó algunas comidas caseras después de descubrir que sobrevivía gracias a los bocadillos de las máquinas expendedoras y al café instantáneo. Me contó en detalle cómo nunca se había sentido tan amado y cuidado. Después de que ella hizo eso por él, decidió que ella era la indicada. Que si esto no era amor, entonces el amor no era real. Descubrir que había estado haciendo trampa durante los últimos 2 años hizo que todo encajara. Ella había estado postergando el matrimonio y les había dicho a todos sus amigos que tenía dudas sobre él. Había estado tratando de convencerla de que fuera a terapia de pareja. Cuando le di la noticia de que ella se acostaba con mi ex, me sentí como un monstruo. Escuchar su historia de amor y luego darme cuenta de que no tuvieron su final feliz por culpa de mi ex, y me metí en la cabeza. Seguimos hablando de vez en cuando, controlándonos y reuniéndonos para tomar un bocado rápido de vez en cuando. Perdimos contacto después de que la chica con la que mi ex me engañó de alguna manera lo convenció de volver a aceptarla. Me deprimí un poco después de que él me interrumpiera, explicándome que todavía estaba enamorado de ella y quería arreglar las cosas, lo que significaba hacer borrón y cuenta nueva. Descubrí a través de un espionaje en Internet que mi ex también la había engañado, razón por la cual volvió con su ex. Prometido, pasaron unos meses y las cosas volvieron a la semi-normalidad. Empecé a hacer terapia y estaba a punto de volver a salir para probar el mundo de las citas de nuevo, cuando alrededor de Año Nuevo recibí una llamada del chico. Estaba llorando y me preguntó si estaba disponible para hablar. Por supuesto, dije que sí y preocupado, me reuní con él en su casa. Se derrumbó conmigo y me contó cómo la había encontrado a ella y a mi ex en la habitación de invitados de su madre durante la Navidad. Cuando ella lo había metido a escondidas para un rapidito durante la agitada fiesta navideña de su familia. Se desató el infierno cuando los encontró en la habitación de invitados después de pasar 20 minutos buscándola por todas partes. Bebimos un poco y terminamos teniendo sexo. Se disculpó y me dijo que eso fue un error y que no estaba en su sano juicio, que solo quería sexo de venganza. Pero no lo hizo sentir mejor después de que intenté enviarle mensajes platónicos unas cuantas veces después para ver si estaba bien, pero me bloqueó. Así que lo dejé y continué con mi terapia y mi vida. Fui la semana pasada para consultar con mi doctor desde que he estado teniendo fuertes calambres y para obtener una nueva recarga de receta para mi anticonceptivo que usé para ayudar con mi SOP. Tuve que hacer una prueba habitual
para verificar la posibilidad de si estaba embarazada. Me sorprendí mucho cuando salió positivo. He estado sentada sobre este conocimiento contemplando si debería decirle o no decirle, o si incluso debería mantener el embarazo. Mi médico me informó que, dado que todavía estoy en las primeras etapas, todavía tengo un gran riesgo de tener un aborto espontáneo. Así que no sé si debería preocuparme por todo esto, ya que existe la posibilidad de que pueda perderlo, y luego parecería que estaba tratando de llamar su atención o algo. Especialmente después de que me dejó en claro que ya no se sentía cómodo hablando conmigo, después de que dormimos juntos. No se lo he dicho a nadie, y me he estado volviendo loca porque no sé qué hacer. Actualización: han pasado muchas cosas desde mi publicación original. Sé que mucha gente estaba en contra de esto, pero seguí adelante con el embarazo y estoy eternamente agradecida por mi hermoso bebé. Originalmente había planeado abortar, pero me encontré incapaz de ir a la cita. Soy pro elección y siempre lo seré. El hecho de que yo elija quedarme con mi bebé no significa que otra mujer o niña deba verse obligada a mantener un embarazo que no desea continuar. Todos tienen derecho a sus propios cuerpos. Mis padres estaban muy enojados conmigo y toda mi familia me repudió. Escuché lo que algunos de ustedes dijeron sobre avisarle al padre. Me referiré a él como D. Después de muchos intentos fallidos de comunicarme con él, decidí ir en persona. No estaba contento cuando me presenté en su casa, pero cuando le dije por qué aceptó hablar conmigo, me hizo saber que oficialmente terminó las cosas con su ex y que no quería tener contacto conmigo porque yo era otro vínculo con su pasado con ella. Pero estaba dispuesto a intentar encontrar un plan de crianza compartida conmigo si aceptaba una prueba de paternidad primero. Por supuesto, me sentí un poco mal por la parte de la prueba de paternidad, pero acepté, ya que ambos solo habíamos sido conocidos que se unieron por el trauma. Honestamente, todo fue fácil, hasta que comencé a SIP alrededor de los 26. Mi obstetra me explicó que si bien manchar es normal durante el embarazo, el mío fue más abundante, y mi nivel de azúcar en sangre y presión arterial también los preocuparon debido a la diabetes gestacional y el riesgo de preeclampsia. Después de algunas noches en las que Day insistió en dormir en mi sofá, le pedí que me ayudara a trasladar algunas de mis cosas a su casa, ya que vivía más cerca del hospital. Estoy muy agradecida de haber decidido mudarme a medias con él cuando lo hice, porque entré en trabajo de parto prematuro a las 32 semanas. Estoy muy agradecida de haber tenido a D y su familia como mi sistema de apoyo. Su madre venía y lo reemplazaba en el hospital y abogaba por mí cada vez que me sentía agotada o ignorada. Me ayudó tanto emocional como físicamente y estuvo a mi lado. La madre de D también me ayudó a superar mis emociones cuando todo lo que quería era a mi madre. Ella y mi padre no habían tenido contacto conmigo después de que decidí quedarme y tener a mi bebé. La madre, DD, fue una absoluta bendición también porque I'm a retired nurse. I started in OB, went to NICU, and eventually later settled into lactation before retiring. She explained things to me when we found out that my baby had respiratory problems and a SUA, single umbilical artery, which could have been a factor in why I went into premature labor. She stayed with us so she could help me with pumping, since I wasn't able to produce milk. She encouraged me when I felt like such a failure for not being able to take care of my son when he needed me the most. Ella me llevó y trajo del hospital mientras mi hijo estaba en la UCI, porque yo me estaba recuperando y estaba muy agotada mental y físicamente. Realmente creo que no caí en una profunda depresión posparto, porque ella me abrazó, me ayudó en cada paso y siempre fue muy paciente conmigo, incluso cuando no estaba conmigo misma. Estas mamás amigas me recordaban constantemente que nada era culpa nuestra y que nadie hizo nada malo. Lo que pasa es que todo el mundo se enfrenta a dificultades en la vida y trabajaríamos juntos para superar esta. Mi hijo se graduó de la UCIN y regresó a casa un mes después que yo. La mamá de D nos visitaba con frecuencia y lo ayudaba, ya que D y yo somos padres primerizos. El padre de D bromeó diciendo que sentía que ella y yo teníamos al bebé juntos, y que él y D eran solo personajes de fondo que aparecían como estrellas invitadas de vez en cuando, ya que D estaba trabajando. La mamá de D no traía a su papá cuando venía de visita, ya que no quería que él nos molestara a mí y al bebé con su ruido.
El padre de D tiene problemas de audición y a veces puede no darse cuenta de su volumen, pero no se ofendió por ello. Los hermanos y familiares de D publicaron mucho sobre nuestro hijo, porque era el primer nieto y el primer bebé en mucho tiempo. El primo menor de D tiene 17 años y cumplirá 18 este año. De alguna manera, alguien debe haber compartido una foto o algo así, pero fotos nuestras llegaron a mi familia y mis padres me exigieron que les permitiera conocer a mi hijo. D apoyó todo lo que elegí hacer y dijo que aceptaría reunirme con ellos si eso era lo que quería. Después de pensarlo durante unos días, decidí que quería hablar con mis padres antes de dejarles conocer a mi hijo. Cuando nos reunimos para hablar, mis padres se ofendieron porque no traje a mi hijo con nosotros y lo dejé con los padres de D. Dijeron algunas cosas realmente hirientes y luego mi papá comenzó a preguntar cuándo D le iba a pedir permiso para casarnos, ya que aún no habíamos tenido una boda forzada mientras yo estaba embarazada. Estaba bien con que me insultaran, ya que había crecido con eso y estaba acostumbrada. Pero una vez que mis padres pusieron su objetivo en D y su familia, me enojé y decidí que era hora de irnos. Mis padres intentaron solicitar derechos de visita legales. Honestamente, antes de todo este calvario, ni siquiera sabía que existían los derechos de los abuelos. Dentro había fotografías de vigilancia de Susan y su amante, Isen, abrazándose en público, capturas de pantalla de sus mensajes de texto llenos de conversaciones íntimas, extractos bancarios que detallaban el dinero que Susan había estado canalizando desde nuestras cuentas hacia Isen, recibos de regalos caros que había comprado. Él usando el dinero que tanto me costó ganar, y la guinda del pastel, un historial criminal detallado de Isen, que revela su historia de fraude y robo. El rostro de Karen palideció mientras hojeaba la evidencia. Susan, que momentos antes había estado sentada con confianza, ahora parecía un ciervo atrapado por los faros. ¿Y quote? ¿Qué es esto? ¿Y quote? Preguntó Karen con voz tensa. Eso, dije con calma, es todo lo que necesitas para comprender la situación. Su cliente ha estado desviando bienes conyugales para financiar su aventura con un hombre que, como verá, tiene un pasado criminal. Tengo pruebas de cada mentira, cada dólar malversado y cada promesa que ella hizo de dejarme por él. Susan salió de su sorpresa y me miró fijamente. ¿Me has estado espiando? Ella siseó. Y quote, no me dejaste otra opción y quote, respondí de manera uniforme. Y quote, mientras tú estabas ocupada destruyendo nuestro matrimonio, yo me estaba protegiendo y quote. Karen cerró la carpeta y se ajustó las gafas. Y quote, señor. James, dijo con cautela, esto no cambia el hecho de que sus...